¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Como cristiano podrías responder con confianza. Fácil. Celebramos el nacimiento de Jesús. Y sí, eso suena correcto, pero en realidad no lo es del todo. Esa es solo la parte histórica. El hecho que ocurrió hace más de 2000 años. Pero si te quedas solo con esa parte, estás perdiendo una de las lecciones más profundas que Dios nos quiso regalar. No te preocupes, esta es la respuesta más común entre los creyentes. Por eso es tan importante que hoy abramos el corazón y vayamos más allá de lo que siempre escuchamos. Necesitas comprender este mensaje, no solo para ti, sino para compartirlo con tu familia y con cada persona que Dios ponga en tu camino esta Navidad. Porque cuando entiendes el propósito, celebras diferente, amas diferente y agradeces con un corazón renovado. Ahora, si queremos conocer el verdadero sentido de la Navidad, no podemos basarnos solo en tradiciones, canciones, luces o costumbres. Debemos ir a la fuente, la palabra de Dios. Quizá pienses en abrir el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas, pero esas páginas nos narran lo que sucedió, no necesariamente el porqué profundo. Sí, allí vemos a María y José, el pesebre humilde, los pastores, los animales, los ángeles y las estrellas que guiaron a los sabios desde tierras lejanas. Y todo eso es hermoso, conmovedor, sagrado. Pero la gran pregunta no es cómo nació Jesús. La verdadera pregunta es, ¿por qué Dios quiso que su Hijo viniera al mundo? Ahí está el corazón de la Navidad. No se trata de nosotros, de regalos o reuniones. Navidad es un acontecimiento de Dios para la humanidad. Es el momento en que el cielo tocó la tierra por amor. El día en que el Eterno decidió caminar entre nosotros. El instante donde la luz entró en la oscuridad para mostrar el camino hacia el Padre. Dios descendió para abrirnos la puerta hacia la eternidad. Jesús no solo nació, Jesús vino para ser nuestro camino de regreso al cielo. No había otra ruta, no existía otro puente, no había otro Salvador. Por eso Él dijo, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Con su nacimiento, comenzó el sendero que conduce a la vida eterna. Su llegada no fue solo un acontecimiento histórico. Fue una invitación divina a volver a casa. La Navidad es, entonces, la certeza de que el amor de Dios es tan grande que decidió hacerse hombre, para que nunca más camináramos solos y para abrirnos el acceso a su presencia para siempre. Jesús es el regalo más extraordinario que la humanidad ha recibido. No existe tesoro más grande, no hay bendición más alta. Y ese don divino sigue disponible hoy para todo aquel que lo recibe con fe y corazón humilde. El Padre no improvisó este regalo, no fue un plan de último momento. Dios decidió entregarnos a su Hijo mucho antes de que Jesús viniera al mundo en forma humana. Las Escrituras nos revelan que, casi 700 años antes de su nacimiento, Jesús ya había sido anunciado como el Hijo prometido. Los profetas, hombres que oyeron la voz de Dios con claridad, hablaron con precisión sobre dónde y cómo nacería el Salvador. Ellos no adivinaron, ellos escucharon directamente del cielo el plan de redención para la humanidad. El profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, proclamó una de las profecías más poderosas. El Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y este nombre es más que una palabra hermosa. Es el resumen perfecto del milagro de la encarnación. El Creador dejando su gloria para habitar entre sus criaturas. El Dios eterno entrando en el tiempo.
la luz descendiendo a un mundo cubierto de sombras. Aquella promesa no era solo un anuncio profético, era una llama de esperanza para un pueblo que caminaba en dolor, confusión y oscuridad. A través de Isaías, Dios reveló no solo el nacimiento del Mesías, sino también su identidad y su misión. En otro pasaje, Isaías declara: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Su reino y su paz no tendrán fin». No era un simple niño, era el Rey eterno tomando forma humana. Era el consejero perfecto, el Dios todopoderoso hecho carne, el Padre amoroso revelado al mundo, el príncipe que trae paz verdadera, una paz que no depende de circunstancias, sino que nace del cielo mismo. Y no fue solo Isaías. El profeta Miqueas también habló con exactitud divina, anunciando el lugar exacto donde nacería el Mesías. Pero tú, Belén de Efrata, aunque eres la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel, cuyas raíces son desde la eternidad. Belén, una ciudad pequeña e insignificante a los ojos del mundo, fue escogida para recibir al Rey del Universo. No fue coincidencia, no fue casualidad, fue un plan perfecto trazado desde antes de la creación del mundo. Todo esto nos muestra algo profundo. El nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento exacto de un diseño divino preparado desde la eternidad. Cada promesa, cada palabra profética, cada detalle fue parte del gran plan de Dios para rescatar a la humanidad. Y estas profecías no solo anunciaban su llegada, sino también su propósito. Isaías describió con doloroso detalle que este Mesías nacería para sufrir por nosotros, para cargar con el peso del pecado del mundo, para sanarnos, para salvarnos, para abrirnos el camino hacia una vida eterna con Dios. Jesús no es simplemente un recuerdo navideño. Jesús es el regalo eterno, la promesa cumplida, la esperanza viva. Y ese regalo sigue extendiéndose hoy a tu corazón, a tu familia y a todo aquel que con fe diga: «Señor, te recibo». Las Escrituras anunciaron que el Mesías no vendría rodeado de gloria terrenal ni honores humanos, sino que sería despreciado, rechazado y tratado con dureza. Se habló de él como un hombre de dolor, alguien íntimamente familiarizado con el sufrimiento. Y todo eso se cumplió en Jesús. El profeta escribió: «Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados». Este Salvador no solo vendría a vivir entre nosotros, sino a entregar su vida voluntariamente. No vino buscando un trono humano, ni reconocimiento, ni poder terrenal. Vino a convertirse en un sacrificio perfecto para liberar a la humanidad del peso del pecado y de la muerte espiritual. Lo más extraordinario de estas profecías es ver cómo se cumplieron punto por punto en la vida de Jesús. Cada palabra, cada signo, cada detalle se manifestó exactamente como Dios lo había dicho siglos antes. No hubo error, no hubo casualidad, no hubo coincidencia. Hubo propósito divino, precisión celestial y amor eterno, trabajando en silencio a través de la historia. Jesús no nació en un palacio ni entre sedas y oro. Nació en una aldea pequeña, en un lugar humilde, rodeado por el olor del heno y el susurro de los animales. En el entorno más sencillo vino el rey más grande. Dios quiso mostrarle al mundo que su reino
no se basa en las medidas del poder humano, sino en la grandeza del amor y la humildad. Desde el principio, Jesús se identificó con los sencillos, los rechazados, los olvidados por la sociedad. Su llegada no estuvo acompañada de trompetas reales, sino de un silencio humilde y un cielo iluminado solo para los que tenían oídos y corazón para escuchar el anuncio divino. Él vino no para ser servido, sino para servir, para sanar corazones rotos, rescatar a los perdidos y levantar a los que ya no tenían fuerzas para caminar. Cada paso de su venida fue planeado cuidadosamente por el Padre. Cada escena, cada palabra, cada circunstancia tenía intención eterna. El Creador orquestó la llegada de su Hijo con una perfección que ningún ser humano podría haber imaginado. Todo para mostrarnos un amor sin condiciones, un amor que no se mide por méritos, sino que se entrega gratuitamente. Jesús no apareció repentinamente en la historia. Él fue la respuesta a una promesa eterna, una promesa hecha mucho antes de que el mundo comprendiera su necesidad, una esperanza que sostenía a un pueblo que esperaba salvación, aunque no la entendiera por completo. El Hijo prometido nació para traer esperanza a todos los rincones de la tierra. Su nacimiento marcó el inicio del cumplimiento más grande de todos los tiempos, la llegada del camino hacia la vida eterna. Eso es lo que celebramos en Navidad. No solo un nacimiento, sino el inicio del plan de salvación. No solo un bebé en un pesebre, sino el Dios hecho carne que vino a rescatarte y a reconciliarte con Él. Navidad es recordar que la luz entró en el mundo y que, gracias a Jesús, nunca más tendremos que caminar en tinieblas. La Navidad no es solo una fecha en el calendario, es el instante glorioso en el que el Dios eterno, movido por un amor sin condiciones, dejó su trono celestial para descender a nuestra tierra. Él bajó para que un día nosotros pudiéramos subir. Él vino a nuestra realidad terrenal para abrirnos la puerta del cielo por toda la eternidad. Y surge una pregunta fundamental. ¿Cómo recibimos esa salvación que Jesús vino a traer? Muchos piensan que depende de nuestra conducta, de lo bien que hemos vivido o de cuántos errores hemos cometido. Pero esa idea es equivocada. Todos somos pecadores, sin excepción. No importa cuántos pecados ni cuán graves, ninguno de nosotros puede salvarse por mérito propio. La palabra lo explica de manera directa y amorosa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de cuántas obras buenas hagamos, ni de cuántos sacrificios podamos ofrecer, ni de si creemos que llevamos una vida perfecta. Ninguna acción humana tiene el poder de borrar nuestros pecados ni de restaurar la comunión con Dios. Cada ser humano nace separado de Dios por el pecado, y ningún esfuerzo, religión o ritual puede construir ese puente. Solo Dios podía hacerlo, y lo hizo a través de Jesucristo. Por eso la Navidad es una celebración sagrada. Es la fiesta del don más grande jamás entregado, el día en que celebramos la Encarnación. La Encarnación no es simplemente el nacimiento de un bebé en un pesebre. Es el acto supremo de amor del Creador hacia su creación. Es el momento en que el Dios que siempre existió, el Dios eterno que no tiene principio ni fin, decidió vestirse de humanidad y entrar en nuestra historia. Jesús no comenzó a ser el Hijo de Dios en Belén. Él ya lo era desde la eternidad. Él no se convirtió en Dios en la tierra,
Él siempre fue, es y será Dios. Se hizo hombre con un propósito divino: abrirnos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Ese niño acostado en un pesebre era más que un recién nacido. Era Dios en carne humana, el Creador caminando entre su creación, el Todopoderoso aceptando la fragilidad humana, la divinidad envuelta en humildad. Jesús asumió nuestra naturaleza, sin dejar de ser plenamente Dios, para cumplir la misión que solo Él podía cumplir: hacernos parte de la familia del cielo. Reflexiona un momento. Dios no tenía obligación alguna de venir, no nos necesitaba, pero nos amó tanto que eligió entrar en nuestra historia, sentir nuestra fragilidad, compartir nuestras lágrimas y abrirnos el camino que jamás hubiéramos podido abrir por nosotros mismos. Eso es la Navidad. No luces, no regalos materiales, no tradiciones vacías. Es la celebración del amor más puro y perfecto que ha existido. Dios no envió a su Hijo solo para aparecer en la historia como un personaje sagrado. Jesús eligió experimentar todo lo que tú y yo vivimos: nacer frágil como un bebé, crecer como cualquier ser humano, caminar entre dolores, tentaciones y alegrías, y aún así permanecer sin pecado. Cada etapa de su vida tuvo un propósito divino. Desde la cuna hasta la cruz, Jesús trazó el camino que abriría nuestra salvación. No hubo un solo paso al azar. Cada momento fue parte de un plan eterno para rescatarnos. La encarnación no fue simplemente un milagro, fue el milagro más grande de todos los tiempos. Cristo vino porque sabíamos, y Él sabía, que no podíamos salvarnos por nuestras propias fuerzas. El cielo se movió porque la humanidad estaba perdida sin esperanza. La Biblia es clara y firme en esto. Jesús nació de una virgen. Este no es un detalle decorativo de la historia, es un pilar esencial del propósito divino. Su concepción fue pura, sin mancha, sin herencia de pecado. En Él no hubo corrupción en su origen, ni falla alguna en su vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si Jesús hubiera nacido como cualquier otro hombre, heredando la naturaleza caída, jamás habría podido ser nuestro Redentor. Un pecador no puede salvar a otro pecador. Solo el perfecto podía rescatar a los imperfectos. Dios tomó la iniciativa porque nosotros no podíamos acercarnos a Él. Éramos incapaces de salvarnos, no por falta de deseo, sino por naturaleza espiritual rota. El pecado nos separó, nos dejó espiritualmente muertos, incapaces de tender un puente hacia el cielo. Por eso el cielo descendió hasta nosotros. Jesús, perfecto y sin mancha, vino como Dios hecho hombre. Su nacimiento virginal fue el sello celestial que lo distinguió de toda la humanidad caída. Él no heredó el pecado, pero sí tomó sobre sí nuestras culpas. Y aquí está el corazón de la Navidad. No fue el hombre alcanzando a Dios, sino Dios alcanzando al hombre. No fue humanidad subiendo al cielo por esfuerzo, sino el cielo descendiendo por amor. Dios, en su infinita misericordia, no exigió que nos eleváramos a su santidad. Él descendió a nuestra fragilidad. Se hizo como nosotros, excepto en el pecado, para ofrecernos lo que nunca podríamos ganar: una nueva identidad como hijos e hijas de Dios, y una relación viva e íntima con el Padre. Eso es la Navidad, la intervención soberana del Creador, la puerta abierta de regreso al hogar, el Dios eterno habitando entre nosotros para restaurarnos desde adentro hacia afuera. No fue religión,
No fue mérito humano, fue amor perfecto tomando forma humana para traernos vida eterna. Dios no solo nos mostró su amor, Él nos abrió la puerta a una transformación total y eterna. Pasamos de ser enemigos a ser amigos del Dios vivo. De culpables fuimos declarados justos. De perdidos fuimos encontrados y abrazados. Esto es el corazón del misterio de la encarnación. El milagro más grande de amor que la humanidad ha presenciado. Navidad no es solo el recuerdo de un nacimiento, es el inicio del cambio más profundo que puede existir en un ser humano. Ahora presta mucha atención, porque muchos aún preguntan, ¿por qué la salvación no se obtiene por obras? ¿Por qué necesitamos a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Estas preguntas y muchas otras parecidas se responden con 3 palabras eternas, 3 pilares espirituales que sostienen el plan de Dios. Reconciliación, perdón y redención. Vamos paso a paso. Reconciliación, reconciliar, significa restaurar una relación rota. Desde el primer pecado de Adán y Eva, la humanidad quedó separada de Dios. El pecado nos convirtió en enemigos espirituales, incapaces de acercarnos a Él por nuestra propia fuerza o méritos. Pero Dios, en su infinito amor, no esperó que nosotros lo buscáramos. Él fue quien dio el primer paso. Éramos nosotros los que estábamos lejos, nosotros quienes habíamos caído, y aún así, fue Dios quien descendió a rescatarnos. La Biblia lo declara con claridad. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no nos abandonó, no nos dejó hundidos en nuestra culpa. En lugar de permitir que el pecado nos condenara para siempre, Él ejecutó un plan perfecto para restaurar nuestra relación con Él. Y esa reconciliación solo fue posible porque Jesús vino al mundo para quitar el obstáculo que nos separaba, el pecado. Romanos también lo afirma. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras todavía le dábamos la espalda, cuando aún caminábamos perdidos, Cristo ya estaba entregando su vida por ti, por mí, por todos. Esa es la grandeza de su amor. No esperó que fuéramos dignos. Él vino a hacernos nuevos. La Navidad, entonces, no es un símbolo bonito ni una tradición familiar. Es el anuncio celestial de que la separación terminó, de que el cielo se acercó a la tierra y de que en Cristo Dios mismo extendió su mano para decir: regresa, te quiero de vuelta, quiero reconciliarte conmigo. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, pero si esa reconciliación ocurrió cuando aún éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que hemos sido acercados a su corazón, seremos salvados por su vida? La Navidad no fue solo el nacimiento de un niño, fue el inicio visible del plan eterno de reconciliación. Cuando Jesús vino, Dios mismo decidió caminar entre nosotros, tomar nuestra naturaleza, respirar nuestro aire y abrir la puerta que nosotros jamás hubiéramos podido abrir por nuestra cuenta. Ese pequeño niño envuelto en pañales era, en realidad, el puente entre el cielo y la tierra. Él no vino a observarnos de lejos, vino a restaurar todo lo que el pecado rompió. Tal como declara la Escritura, Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. En la cruz, Jesús derribó el muro que nos separaba, quitó el peso del pecado y preparó el camino para que todo hijo perdido pudiera volver al Padre sin miedo, sin culpa, sin cadenas. La reconciliación que Cristo nos ofrece no tiene fronteras.
alcanza a toda generación, a toda nación y a todo corazón dispuesto a creer. Esta verdad es el centro del Evangelio. Dios no solo quiso salvarnos, quiso adoptarnos, abrazarnos y darnos una identidad eterna como sus hijos amados. Ya no somos criaturas distantes, sino familia. Ya no somos extraños, sino herederos. Ya no caminamos como condenados, sino como redimidos que tienen hogar en Dios para siempre. Esa es la maravilla de la reconciliación divina. Ahora pasemos al segundo pilar, el perdón. El perdón es el acto soberano por el cual Dios borra totalmente nuestra culpa, limpia nuestro pasado y restaura nuestra alma. No es un simple gesto, es una obra sobrenatural. Sin Cristo, nuestra deuda espiritual era impagable. Nadie podía purificarse por sus propios méritos. Pero el Hijo de Dios, colgado en la cruz, escribió sobre nuestra historia una sola palabra que lo cambió todo: perdonado. La Escritura afirma que Él canceló el acta que estaba en nuestra contra, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso significa que ya no hay condenación para los que están en Cristo. El perdón de Dios no es parcial ni frágil. No es una oportunidad temporal ni un favor ganado. Es completo, profundo, total y eterno. Jesús no derramó solo una gota. Derramó toda su sangre para que cada pecado, cada caída, cada error, pasado, presente y futuro, pudiera ser purificado. Cristo no murió para que algunos sean libres. Murió para que todos tengan la puerta abierta hacia la salvación. Y ahora, cada alma que se acerca a Él encuentra gracia abundante, misericordia fresca y un Padre que dice: ya no te culpo, eres mío y vuelves a empezar. En la cruz, Jesús no dejó nada incompleto. Cada pecado, cada culpa, cada error humano fue colocado sobre sus hombros. No quedó ni una sola ofensa fuera de su sacrificio. Allí, en ese madero, nuestro pasado fue borrado, nuestra culpa anulada y nuestra historia renovada. Todos nuestros pecados, los de ayer y los que aún no hemos cometido, fueron pagados en su totalidad. Cristo tomó el lugar que le correspondía a toda la humanidad. Su muerte no fue simbólica ni parcial, fue un acto perfecto de sustitución, una expiación absoluta y eterna. Él ocupó nuestro sitio para que nosotros pudiéramos ocupar el lugar de hijos amados en la casa del Padre. El perdón de Dios no solo nos cambia por dentro, transforma la forma en que caminamos, pensamos y tratamos a los demás. Cuando alguien experimenta el perdón divino, no puede seguir viviendo con un corazón cerrado. Jesús nos llama a extender la misma gracia que hemos recibido, porque quien ha sido liberado del peso de su deuda no puede desear la esclavitud para otros. Nuestro Señor enseñó que el perdón de Dios es libre, abundante, completo y accesible a cualquiera que venga con un corazón arrepentido. Pero también dejó claro algo importante: el perdón florece donde hay sinceridad, confesión y un deseo verdadero de volver a Dios. Mientras agonizaba en la cruz, Jesús pronunció palabras que derriten el corazón del cielo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración reveló la profundidad infinita del amor divino, perdón incluso para los que lo herían, compasión incluso para los que se burlaban, gracia incluso para los que lo rechazaban. Él no solo nos habló del perdón, lo respiró, lo vivió, lo encarnó. Pedro, intentando entender el límite del perdón, preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús respondió: no 7, sino 70 veces 7.
No era un cálculo, era una invitación. Jesús nos enseñó que el perdón no se mide, se practica constantemente. No es debilidad, es el poder del cielo obrando en un corazón humano. Incluso nos dejó una oración para grabar esta verdad en nuestra alma. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y añadió una advertencia llena de amor y verdad. Si perdonas, serás perdonado. Si liberas, serás libre. Porque un corazón endurecido que no perdona, no es que Dios lo rechace, es que se cierra a la gracia que ya estaba extendida hacia él. El perdón no es un sentimiento, es una decisión santa. No es excusar el daño, es soltar el derecho a la venganza. No es olvidar el dolor, es elegir la libertad. Quien se aferra al rencor vive preso. Quien perdona, camina ligero y lleno de luz. Pero Jesús también fue claro. Si negamos perdón a otros, cerramos la puerta para recibirlo nosotros. No porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque nuestro corazón endurecido no puede recibir lo que no está dispuesto a dar. Con esta verdad, llegamos a la tercera palabra que completa este hermoso plan divino: redención. La redención es una de las joyas más profundas del Evangelio. Es el acto supremo de amor y justicia divina. La palabra proviene del griego apolutrosis, que significa ser liberado mediante el pago de un precio. En tiempos bíblicos, esto se veía claramente. Un esclavo podía ser liberado si alguien pagaba por su libertad. Así funcionaba la redención. Alguien intervenía, pagaba el rescate y el esclavo era libre. Desde el primer pecado en Edén, la humanidad quedó atrapada bajo el dominio del pecado. El apóstol Pablo lo dice claramente. Quien se entrega al pecado se convierte en su esclavo. Y el pecado no solo esclaviza, separa del Padre, roba la paz, distorsiona la identidad y finalmente conduce a la muerte espiritual. Pero Cristo no nos dejó encadenados. No permitió que la humanidad caminara sin esperanza. En la cruz, Jesús se presentó como nuestro Redentor. Él no solo pagó un precio, Él fue el precio. Su vida perfecta, su sangre pura, su sacrificio absoluto. Pedro nos recuerda esta verdad eterna. No fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Ese sacrificio rompió las cadenas invisibles que nos ataban. No quedó deuda pendiente, no quedó condena en pie. Cada pecado, cada sombra, cada caída quedó pagada en su totalidad. La redención nos libera del dominio del pecado. Nos otorga una nueva identidad. Ya no caminamos como esclavos, sino como hijos adoptados por gracia. Ya no somos definidos por nuestro pasado, sino por aquel que nos rescató. Reconciliación, perdón y redención. Tres palabras que contienen el corazón del plan eterno de Dios. La reconciliación nos devuelve al abrazo del Padre. El perdón limpia nuestra historia y sana nuestra alma. La redención paga cada deuda y rompe cada cadena. Tres actos divinos, tres regalos eternos, una sola verdad poderosa. Dios hizo todo lo necesario para salvarnos. Nada se dejó a medias, nada quedó pendiente. Lo único que nos pide es creer, recibir y caminar en esta libertad gloriosa que Cristo conquistó para nosotros. Nada de lo que pudiéramos hacer en esta vida alcanzaría jamás para pagar lo que Cristo hizo. La salvación no es una deuda que pudimos cubrir, ni un esfuerzo humano que logró abrir la puerta del cielo. Fue un precio tan inmenso que solo el Hijo de Dios podía asumirlo. Él pagó lo que nosotros jamás
habríamos podido pagar. Jesús es la respuesta a cada pregunta que nace en el alma. Es la luz que disipa la oscuridad más profunda y la solución al vacío más urgente del corazón humano. Él vino a tender el puente que el pecado había roto, a ofrecernos un perdón que limpia para siempre y a rescatarnos de la esclavitud espiritual que nos encadenaba. La salvación no se alcanza por méritos, no se compra con buenas obras, no se conquista con esfuerzo humano. Es un regalo divino, recibido por fe y con gratitud. Sin perdón seguiríamos cargando culpa. Sin redención, seguiríamos presos en las cadenas del pecado. Pero en Cristo lo encontramos todo. Reconciliación, libertad y vida eterna. Todo manifestado en un solo acto perfecto de amor y gracia. Ahora, alguien podría preguntar, ¿entonces solo tengo que creer para ser salvo? Sí, pero no se trata de una creencia superficial o vacía. Creer no es solo reconocer que Jesús existió. Creer es aceptar que Él es el Hijo de Dios, concebido milagrosamente, enviado desde el cielo para pagar la deuda de toda la humanidad. Creer es entender que su muerte no fue simbólica, sino real, total y definitiva. Fue el sacrificio perfecto, la cancelación absoluta de cada pecado, de ayer, de hoy y de mañana. Recuerda quién murió en la cruz. No fue un hombre común, ni un profeta más, ni un maestro extraordinario. Fue Dios mismo hecho carne, cargando sobre sus hombros la culpa del mundo entero, desde el principio hasta el final de la historia. Eso es lo que llamamos muerte sustitutiva. Él tomó nuestro lugar, recibió la condena que nosotros merecíamos, derribó la sentencia que estaba escrita contra nosotros y dejó cancelada toda deuda. Pero creer también significa otra cosa profunda. Reconocer nuestro pecado, confesarlo con humildad, arrepentirnos sinceramente y rendir completamente nuestro corazón a Cristo. No son palabras al viento ni emociones pasajeras. Es una entrega verdadera, un cambio de dirección, un sí eterno a Jesús. Y en ese instante sagrado, cuando confesamos, creemos y nos rendimos, no solo somos perdonados, somos adoptados. Pasamos de ser simples criaturas a ser hijos del Dios vivo, herederos de su gracia, parte de su familia eterna. Este es el prodigio más grande de la salvación. Pasar de estar lejos a ser acercados, de vivir como enemigos espirituales a ser recibidos como hijos amados en la casa del Padre. Es el asombroso tránsito de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa en Cristo, de la condenación y el vacío a la vida eterna rebosante de esperanza, de habitar en tinieblas a caminar bajo la luz radiante de Dios. La Escritura lo declara con claridad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo quedó atrás y todo ha sido hecho nuevo. Al convertirnos en hijos de Dios, recibimos un tesoro incalculable, una relación directa, íntima y segura con nuestro Creador. Ya no somos extraños ni distantes, sino miembros de su familia celestial, con el privilegio de acercarnos a Él sin miedo, sin dudas, sin barreras, con la certeza de que somos profundamente amados. Romanos lo describe con ternura y autoridad. El espíritu que recibieron no los hace esclavos para vivir en temor, sino que los adopta como hijos, y por él clamamos, «Abba, Padre». Ese Abba, ese susurro de amor filial, es la evidencia más hermosa de una adopción eterna e irrevocable.
Y junto con esa adopción, recibimos un propósito que trasciende la vida misma: vivir para reflejar la gracia del cielo en la tierra. Brillar en medio de un mundo herido, ser portadores de esperanza, mensajeros de reconciliación, embajadores del reino eterno. Ya no vivimos para nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel que pagó el precio de nuestra libertad con su sangre preciosa. Ser hijos de Dios significa descansar en la seguridad de su amor que nunca falla, aun cuando el camino sea incierto o la vida parezca desafiante. Significa confiar en que Él está presente, guiando cada paso, sosteniendo cada carga, consolando cada herida. Y la palabra nos afirma con poder: estoy plenamente convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ser hijos de Dios es vivir con propósito eterno, con una identidad sellada por su amor perfecto y con la firme convicción de que nuestras vidas descansan en sus manos. Este es el milagro supremo. El Dios que creó galaxias nos mira, nos llama por nombre y declara: eres mío, eres mi hijo, eres mi hija. Y todo esto no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Cada paso que damos bajo su gracia es un recordatorio vivo de que no somos huérfanos espirituales, sino herederos del Rey Eterno, participantes de su gloria y amados para siempre. Caminamos por fe, sosteniéndonos en la verdad que Dios nos reveló. Pero ahí no termina nuestro llamado. Cristo murió por todos. Sin embargo, no todos conocen esta realidad. Algunos han rechazado voluntariamente el mensaje, y otros jamás han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Sí, Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Su sangre fue suficiente para salvar a cada persona sobre la tierra. Pero la salvación solo puede abrazar a quien escucha y cree. ¿Y cómo podrán creer si nadie les habla? Millones viven y mueren sin saber quién es Cristo, sin conocer su amor, su perdón y su sacrificio. Por eso nuestra misión como hijos de Dios es indiscutible. Debemos llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Hablarlo, predicarlo, compartirlo, cantarlo, escribirlo, vivirlo. Nuestro mandato no es opcional, es un privilegio y una responsabilidad. Somos portadores de la luz, mensajeros de la esperanza, testigos de la verdad eterna. Aunque existan muchas religiones, ninguna puede salvar. Ninguna obra humana, sacrificio, esfuerzo, creencia o tradición puede abrir las puertas del cielo. Solo Cristo, solo su gracia, solo su sangre. Él lo declaró sin confusión ni dudas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro puente, no hay otra puerta, no hay otro Salvador. Sin Jesús no hay perdón, no hay esperanza, no hay vida eterna. Pero cuando Él entra a un corazón, todo cambia. La tormenta encuentra calma, la tristeza encuentra consuelo, la inseguridad se transforma en confianza. Cristo no es únicamente la llave del reino eterno, también es el modelo perfecto para nuestra vida diaria. Su caminar fue amor puro, obediencia absoluta, entrega total. Él nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en el poder terrenal, sino en la humildad, la mansedumbre, el servicio y la compasión. En Él entendemos que vivir no es conquistar sino amar, perdonar y reflejar a Dios en cada paso. Pero Jesús, en humildad absoluta y entrega total a la voluntad del Padre, vivió una vida perfectamente alineada con el propósito divino.
No buscó aplausos, no persiguió gloria humana, no trató de evitar el dolor. Caminó con fidelidad incluso cuando fue rechazado, incomprendido, juzgado y llevado al madero. Nunca se desvió del plan celestial. Él nos mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en dominar, sino en servir, no en ser exaltado, sino en inclinarse para levantar a otros. Su amor abrazó al amigo y al enemigo. Perdonó sin límites, 70 veces 7, y aún más. En cada paso, Jesús testimonió que obedecer a Dios no garantiza un camino fácil, pero sí la certeza de que jamás lo recorreremos solos. Amar como Jesús amó es el llamado más alto y también el más desafiante. Él nos enseñó a bendecir a quienes nos maldicen, a orar por los que nos hieren, a responder al odio con compasión y a vencer el mal con el bien. Ese es el amor del cielo viviendo en corazones humanos. Jesús no solo abrió la puerta al cielo, Él camina a nuestro lado aquí y ahora, invitándonos a seguir sus pisadas, a tener una fe viva, valiente, que transforme nuestro carácter. Nos muestra que el éxito no se mide por logros terrenales, riqueza o reconocimiento, sino por cuánto aprendemos a amar, a servir y a reflejar la bondad de Dios en cada detalle de nuestra existencia. Y en Él encontramos esperanza verdadera. No importa cuán larga sea la noche, cuán fuerte ruja la tormenta o cuán pesado sea el dolor. En Cristo tenemos una roca firme. Su vida nos recuerda que la obediencia puede doler, pero siempre conduce a la victoria, porque su amor es inquebrantable y su propósito es eterno. Con Jesús como Salvador y ejemplo, nunca caminamos a ciegas ni en soledad. Siempre hay una luz, siempre hay un paso más que dar. Siempre hay gracia para avanzar. ¿Y cuál es el verdadero significado de la Navidad? No se trata de regalos, luces o costumbres. La Navidad es el instante sagrado en el que el cielo tocó la tierra. El día en que el amor perfecto decidió habitar entre nosotros. Es el milagro eterno. Dios descendió para que la humanidad pudiera ascender. Emmanuel, Dios con nosotros, vino para darnos vida y vida eterna. Celebramos el momento glorioso en el que el Señor, movido por un amor infinito, dejó su trono para abrazar nuestra humanidad y para que nosotros podamos habitar para siempre con Él. Él decidió hacerse hombre, caminar entre nosotros, sentir nuestro cansancio, nuestras lágrimas y nuestras luchas. Eligió entrar en nuestra historia, no como un rey rodeado de lujos, sino como un niño humilde, para después entregar su vida en la cruz y pagar el precio más alto por nuestros pecados. Eso no fue casualidad, fue amor en su forma más pura. La Navidad es el inicio visible del plan perfecto de salvación. Es la señal eterna de que Dios no se olvidó de la humanidad, de que nuestra miseria no lo alejó, sino que lo movió a descender. Es la carta de amor del cielo a la tierra, el amanecer de la esperanza para todos. Nos recuerda que Dios nos amó tanto, que no nos dejó perdidos, rotos, ni esclavos del pecado. Él hizo todo, absolutamente todo, para reconciliarnos consigo, para sanar lo que estaba roto, para limpiar lo que estaba manchado y para traer vida donde solo había condena. Esa es la esencia de la Navidad: reconciliación, perdón y redención. Dios vino a restaurar nuestra relación con Él, a cargar con nuestra culpa y a rescatarnos de la eternidad sin su presencia. No hay mensaje más profundo, más poderoso ni más transformador que este. No es solo una historia, es la mayor demostración de amor jamás revelada.
Pero la Navidad no es únicamente para celebrar, es para agradecer, es para detenernos, abrir el corazón y reconocer el regalo supremo que el cielo nos entregó, Jesucristo, nuestro Salvador. Que no solo haya fiesta en la casa, sino también gratitud en el alma. Que no solo haya luces en las calles, sino luz en nuestro espíritu. Hoy, toma un momento y dile a Dios: gracias por tu Hijo, gracias por tu amor, gracias por venir por mí. No guardes esta verdad solo para ti. Compártela con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. Sé una voz que recuerde al mundo que la Navidad no comienza en un árbol, sino en un pesebre. No con regalos envueltos, sino con un Salvador envuelto en pañales. Comparte este mensaje. Llena tu entorno de luz. Sé testigo del milagro que celebramos. Que cada palabra y cada acción lleven el brillo del amor de Cristo. Amén.